¿Qué pasó con los viejos motores confiables? Esos que podían recorrer cientos de miles de millas. Nunca tenías que hacer mucho más que un cambio de aceite cada año o dos. Simplemente seguían funcionando. Te aburriste de los vehículos solo porque eran siempre confiables. Nunca te causaban problemas. No tenías que llevarlos a las agencias de autos para que les dieran servicio. Simplemente los manejabas y no se descomponían. Me refiero a que empezamos a ver ese punto máximo alrededor de 2010, 2014, donde realmente vimos que los mejores diseños coincidían con la máxima confiabilidad. Antes de eso estábamos aumentando la durabilidad porque también había porquerías en los años 70 y 80. Y aquellos de ustedes que recuerdan algunos de los motores antiguos que sacó Chrysler y algunos de esos motores malos viejos saben que tampoco siempre eran perfectos. Pero a lo largo de la innovación y la ingeniería, empezamos a ver que los motores se volvían mucho más confiables hasta alrededor de 2010, 2014. Ahora las cosas siguen avanzando y siempre nos preguntamos, ¿por qué se están volviendo cada vez menos confiables? ¿Acaso los ingenieros no son muy inteligentes? ¿Van a la misma escuela? No, mucho de esto se debe a las regulaciones, mucho tiene que ver con la eficiencia, pero todo se reduce a los reguladores. Como en Europa, las regulaciones EU7 significan que en muchos casos no hay mucho futuro para los motores de combustión interna. Por eso muchos de nosotros miramos los vehículos de antes, buscando esos días de épocas pasadas donde podíamos arreglar nuestros propios autos. Eran simples, fáciles y baratos. Claro, puede que tire un poco de aceite aquí o allá o que tengas que rellenar el anticongelante como dice el manual, solo mantente al tanto de los líquidos. Pero básicamente eran un caballo de batalla confiable y podías manejarlos durante años, décadas. De hecho, tengo una RAM del 2003 que es de una generación anterior a todo este equipo adicional que empezó a hacer las cosas poco confiables. Pero hay una serie de razones por las que estamos empezando a ver la decadencia, el deterioro y la desaparición de los motores confiables. Muchos de los factores y problemas son cosas como las bandas bañadas en aceite. Probablemente hayas escuchado que algunos de los motores más pequeños las tienen, Honda las tiene, Volkswagen las tiene, muchos productos de Stellantis también. Además, incluso Ford en vehículos de producción masiva, como sus motores EcoBoost de 1 litro y 1.5 litros turboalimentados, no solo usan una correa húmeda para la distribución, sino también una correa húmeda para accionar la bomba de aceite. Y digo, no puedo imaginar una receta más grande para el desastre. ¿Qué pasó con usar un juego de engranajes que realmente engranaran y potencialmente bombearan ese aceite? O sea, ¿qué tenía de malo eso? Parecía funcionar durante años. Ahora llega Ford y tienen que poner un nuevo sistema de correas. Lo mismo con su sistema de distribución, usando correas. Y muchos de estos fabricantes originales están empezando a usar correas. ¿Por qué? Reduce la vibración y promete hasta un 30% menos de fricción. Pero todo eso se traduce en un montón de palabrería cuando en realidad solo vas a ver alrededor de un 1% de aumento en el rendimiento de combustible. Así es, con el uso de un sistema de banda húmeda, en promedio, la industria demuestra alrededor de un 1% de aumento en el rendimiento de combustible. Así que, ¿quién sabe qué podría ser eso? Si antes hacías 30 millas por galón, de repente estás obteniendo 32 millas por galón, 31 millas por galón. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que algunas de estas bandas requieren cambios y reemplazos ocasionales, así que nunca es de una sola vez y ya, como muchos autos que usan una cadena de distribución. Y en muchos casos, esas cadenas de distribución pueden durar más que el resto del motor. Y en el mejor de los casos, tal vez solo necesiten un reemplazo en toda su vida útil. Si tienes uno de esos vehículos fabricados con un motor conocido por durar 300, 400 o 500 mil millas, tal vez tengas que cambiar la cadena de distribución en algún momento. Pero las bandas de distribución y los sistemas de banda húmeda probablemente tendrán que cambiarse de manera bastante regular. La peor parte de eso es que no es solo la banda de distribución. Mira, esa es una implicación. Y usan eso porque mejora la resistencia y reduce el ruido y la vibración en el vehículo. Genial. ¿Qué más se hace para reducir la confiabilidad de estos vehículos? Bueno, seamos honestos. Empezamos a ver cada vez más autos utilizando turbocompresores. Me refiero a que pienses en tus marcas favoritas allá por el 2000, 2005, tal vez 2010. Muy pocos vehículos realmente usaban turbos, a menos que fueran de alto rendimiento, tal vez un modelo europeo que fuera más del lado premium. Algo como BMW estaba empezando a introducir su nuevo 6 en línea biturbo en el N54, pero incluso ellos empezaron a tener dificultades porque introdujeron muchas cosas de golpe. Usaron dos turbos, lo cual claramente sabemos que el mercado aún no estaba totalmente listo para eso. Y ese fue uno de los primeros intentos de BMW para usar dos turbos en un vehículo de producción masiva.
Además de eso, también introdujeron la inyección directa de combustible, que también inyecta combustible a alta presión directamente en la cámara de combustión. Ya no se mezcla con el aire en una configuración de cilindro de puerto. No, ahora lo inyecta directamente bajo alta presión. Mira, Honda experimentó cómo puede ser eso. Y la peor parte es que algunos de los motores K más antiguos, los motores K20 de Honda, eran conocidos por su durabilidad ultra resistente. Los motores de 1.8 y 2 litros anteriores eran verdaderos caballos de batalla. Entonces, de repente, llega Honda, y tratando de cumplir con estos estrictos objetivos de emisiones y de crear algo que ofrezca el rendimiento que todos nosotros esperamos. Porque no van a vender un auto si están ofreciendo algo con menos potencia, porque tienen que reducir la salida y quieren mantener la confiabilidad. Van a tener que sacrificar algo. Entonces, en otras palabras, quieren mantener el rendimiento, mejorar la economía, porque todos los reguladores los están presionando. Así que, ¿qué sacrifican? Lamentablemente, la confiabilidad. Mira, porque ahora Honda, incluso con su motor turbo de 4 cilindros y 1.5 litros, de repente tuvo un gran problema. En la búsqueda de eficiencia, en la búsqueda de mantener los costos bajos, por supuesto, mantener bajos los costos de combustible y el consumo de combustible, introdujeron lo que empezaron a usar, desafortunadamente, que es la inyección directa de combustible. Y particularmente en un motor pequeño turboalimentado de baja cilindrada. Pero con el paso del tiempo, empezamos a ver que mucho de este combustible a alta presión, especialmente cuando el motor estaba frío y los anillos no estaban completamente expandidos todavía. También, en parte es culpa del hecho de que muchos de estos fabricantes están usando anillos de pistón de baja tensión por otra razón más, debido a la baja fricción. Ese es otro problema más que contribuye a algunas de estas cuestiones. Y Toyota se dio cuenta de eso con algunos de sus motores que consumían demasiado aceite hace muchos años. Y luego se retractaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya basta. Pero el punto es que, con la combinación de resortes de baja tensión y la alta presión proveniente del combustible, eso significaba que mucho de ese combustible terminaba pasando por los anillos hacia el aceite en el cárter. El problema es que, con el tiempo, algo de ese aceite y combustible se mezclaba. Y seamos honestos, el combustible es un solvente, así que limpia las paredes del cilindro, descompone el aceite. Lo siguiente que sabes es que ya no tienes la lubricación adecuada, y en muchos casos ocurrían fallas catastróficas en el motor debido a esa alta presión del combustible. Ahora dijeron que, mediante programación y controles administrativos como el calentamiento adecuado, el enfriamiento adecuado, servicios de aceite más frecuentes y algún tipo de ajuste, pudieron resolver algunos de los problemas. El problema ahora con ese mismo motor es que, como ahora estamos usando turbo, en realidad están volando las juntas de la cabeza. Mira, ese es otro efecto secundario que Honda está viendo con la inyección directa de combustible y el turbo. Nunca habían tenido ese problema antes. Sus motores 2.0 atmosféricos eran indestructibles. No tenían esos problemas. Ahora estás poniendo toda esa presión de combustión detrás de los anillos, hacia las cabezas en la cámara de combustión, y ahora estás en camino al fracaso. Así es. Juntas de culatas sopladas, problemas de dilución de combustible y aceite. Y ahora el 1.5 es considerado uno de los motores Honda menos confiables que se han producido. Pero no empieza ni termina ahí. Mira, ahora se le pide al aceite que haga mucho más con mucho menos. Y claro, muchos de nosotros consideramos que los aceites son mejores hoy en día. Sabes, ya no es solo el viejo aceite de dinosaurio. Usar un 20W50, ponerle un aceite de mayor viscosidad y todo está bien. No, muchas veces ahora, con estos sintéticos adecuados, es un aceite de buena calidad y no necesariamente se llenan de lodo tan fácilmente. El problema es que se les exige mucho más. Mira, el aceite ya no tiene que preocuparse por lubricar los lóbulos del árbol de levas y los anillos de los pistones. Hay fuerzas de corte intensas porque así es, los espacios y tolerancias son mucho más ajustados. Menos calor, menos fricción, menos resistencia, menor compresión por la fricción de los anillos de pistón y, en última instancia, menos fricción significa mejor economía de combustible. Mira, pero el problema es que a este aceite se le pide hacer mucho más con fuerzas de fricción o de corte más intensas. Pero además de eso, también se les pide que se comporten como un aceite hidráulico. Mira, porque ahora están usando cosas como el tiempo variable de válvulas, que no veíamos mucho de eso a principios de los 2000. Empezó a aparecer a mediados y finales de los 2000. Por ejemplo, algunos de los productos de BMW están en su sistema Valvetec, luego el sistema Variable Valvetec. Empezaron a introducir eso, pero ahora estamos viendo más problemas. Ya sabes, los solenoides de Valvetec fallan.
Por supuesto, el aceite necesita cambiarse con más frecuencia, porque ahora estás usando esa misma fuente de aceite para lubricar tu motor. Y los cojinetes del turbo, que también aplican una cantidad excesiva de calor a ese aceite, ahora lo hacen circular en un sistema que acciona hidráulicamente tu sistema de distribución variable. También vimos algunas fallas en Toyota. Algunas de las primeras líneas flexibles para su sistema de distribución variable, por supuesto, eran conocidas por reventarse. De hecho, más adelante hubo una pequeña llamada a revisión para reemplazar esas líneas por algo más estructuralmente sólido. Pero el hecho es que están aprendiendo sobre la marcha. Ahora, estos ingenieros saben mucho más de lo que muchos de nosotros probablemente esperamos o asumimos. Pero el hecho es que mucha de esta tecnología, especialmente cuando se combina toda junta, crea un paquete en el que hay territorio desconocido entre sistemas de alta presión, como el turbo y el supercargador. Ahora, por supuesto, la inyección directa de combustible con combustible a alta presión. Tu sistema de lubricación tiene que hacer mucho más trabajo de lubricación, enfriamiento y una variedad de otras aplicaciones diferentes. Ahora, hay otros sistemas complejos, debido a toda esta complejidad. Conozco un Mercedes-Benz C300 que ahora tiene una llamada a revisión extendida en curso por hasta 15 años o 150,000 millas, creo, debido a su válvula PCV. Tienen una ventilación positiva del cárter que está ahí para extraer todos los gases extra y la presión que se acumulan en el cárter debido al blow-by. Sin eso, se reventarían los sellos, las juntas y tendría fugas por todos lados. Así que usas un sistema PCV y en autos más viejos, como los Hondas antiguos y cualquier motor, esa era una pieza fácil de reemplazar. Podías hacerlo en 10 minutos y probablemente te costaría 29.95 en la ferretería local. ¿Adivina qué? Este Mercedes C300, el W205. Fue la primera generación en la que Mercedes-Benz introdujo un pequeño motor turbo de 4 cilindros de 2 litros con inyección directa de combustible, turbo, todo el paquete, y reemplazaron el V6 anterior, que era de aspiración natural. Muchos consideran que su Opel 204 tenía algunos de los trenes motrices o configuraciones más confiables, y ahora su Opel Auto 204 o Opel 205 algunos de los menos confiables porque introdujeron toda una nueva serie de tecnologías. Pero adivina qué, se sabe que esa válvula PCV es una pieza propensa a fallas complejas. Ahora, no solo es una pieza que se reemplaza en 15 minutos y te cuesta $30 reemplazar esas partes en un Honda o un Toyota más antiguo. En estos Mercedes nuevos tienes que desarmar la mitad del motor, levantar los soportes del motor y maniobrar de arriba a abajo. Resulta ser un trabajo de 3 o 4 horas incluso para un mecánico veterano y por supuesto cuesta una cantidad significativa de dinero y tiempo, especialmente si eres tú quien tiene que pagar el precio. Ahora, afortunadamente, esto es una garantía extendida si resulta que tienes un motor montado longitudinalmente. En otras palabras, un C300 GLC, GLC 300 y así sucesivamente. Si estás utilizando el mismo motor y tienes la misma falla catastrófica, actualmente las garantías más recientes no se extienden a esos vehículos que en realidad tienen un motor montado transversalmente, es decir, como el CLA, GLA, que están funcionando. Dirigen la potencia de conducción directamente a las ruedas delanteras en lugar de a las ruedas traseras. Así que no cubre a todos. Pero el punto que intento hacer es que toda esta nueva tecnología solo crea la necesidad de aún más complejidad incorporada. Y todo se reduce a las emisiones. Mira, pienso en hace muchos años. Tenía un BMW antiguo, un E90 35D, me encantaba. Era absolutamente increíble. Era un modelo 2009 y era de las primeras generaciones, ya sabes, sistemas DPF, fluido de escape diésel, básicamente los sistemas AdBlue que empezaron a llegar, ya sabes, en 2012-2014 al mercado principal. Pero nuestro modelo 2009 en realidad lo tenía. Ahora me encantaba el vehículo. Gran potencia. Ganó muchos premios por tener algunos de los mejores motores del año. Tenía una banda de potencia muy suave, gran potencia para rebasar, muy económico. Podía recorrer 1,100 kilómetros con un solo tanque de combustible, y lo hice en varias ocasiones. El problema es que si te exponías a un clima extremo, ¿adivina qué? El líquido de escape diésel estaba en un tanque que se encontraba en la parte inferior del lado derecho del paso de rueda. Bueno, tenía un calentador interno, pero no era suficiente porque cuando estás expuesto a -30, -40, como sucede en muchos de estos países, ese líquido se congelaba, se agrietaba, se partía y el tanque quedaba inservible. El problema es que reemplazar ese tanque costaba alrededor de $3,000 o $4,000.
Ahora, me reemplazaron un tanque gratis porque tenía una garantía extendida hasta 10 años. Creo que era hasta 120,000 millas, pero después de eso falló otro un par de años después porque se volvió a congelar y ahora tuvimos que pagar todo el costo completo. Ahora, este AdBlue funcionaba en conjunto con el DPF, el filtro de partículas diésel, que podía funcionar correctamente si pasabas mucho tiempo en las autopistas o carreteras. Pero el problema eran los viajes cortos, y estuvimos haciendo muchos de esos por un tiempo. Y si no le das al DPF suficiente tiempo para regenerarse, empieza a obstruirse, y entonces tienes que reemplazar ese DPF o bien limpiarlo completamente. Ahora, hay algunos fabricantes, hay algunos proveedores externos que se enorgullecen de poder cortar esos, empezar a limpiar el filtro y volver a instalarlo. La verdad es que nunca queda igual. Y además, si quieres reemplazarlo completamente, ese filtro te va a costar entre 6, 7 u 8,000 dólares solo por la pieza. Pregúntame cómo lo sé. Lo pregunté, pedí información, me dieron un precio y no son baratos. Realmente no están hechos para reemplazarse. Mira, muchas de estas piezas no están hechas para ser reemplazadas. Y la verdad es que todas están ahí para limpiar el carbono del aire, para reducir las emisiones, pero no para ahorrar dinero al consumidor. Y esto es lo que empecé a darme cuenta. Muchos de estos vehículos más nuevos empezaron a agregar piezas, componentes y sistemas, lo que significaba que sí funcionarían de manera más eficiente, más económica, en algunos casos, mejor, más fuerte, más rápido. Pero en todas las circunstancias empezamos a perder el control de poder arreglar esto porque muchas de estas piezas estaban fuera de mi alcance. No tenía la capacidad de meterme ahí y empezar a desarmar. Ahora hay personas que pueden hacer eliminaciones completas y sé de muchos que lo han hecho. Pero la verdad es que no es un trabajo fácil. Definitivamente no es algo que puedas hacer tú mismo. Y yo consideraría que tendrías que ser un mecánico altamente calificado o alguien con habilidades por encima del promedio para poder hacer esas conversiones. Dicho esto, está altamente regulado. Y en muchas industrias, en muchas ciudades, países y jurisdicciones, en realidad es ilegal. Así que, en resumen, con este fuerte impulso de los reguladores para asegurarse de que estos vehículos sean más eficientes en el consumo de combustible, funcionen de manera más limpia y más potente. Los fabricantes también quieren tratar de dar esa batalla creando un producto que todavía puedan venderle al consumidor. Algo que vas a querer manejar, algo que sea más rápido que el modelo del año pasado, algo que siga siendo ágil, que todavía tenga suficiente tecnología para hacerlo interesante y que siga siendo confiable en arranques a menos 30 grados y que siga siendo confiable. No se va a sobrecalentar a más 30 grados. Así que están tratando de fabricar vehículos que vayan a tener un buen desempeño y que hagan felices a los clientes y que los consumidores quieran comprar. La desventaja es con las regulaciones EU7 y todos los reguladores que vemos en todo el mundo, en Estados Unidos, Canadá y más allá. Todos están ejerciendo esta presión para que los fabricantes creen productos para los consumidores. Que tengan un auto que simplemente lo haga todo. Pero al final del día no puedes tener todo al mismo tiempo. Y siendo realistas, por eso mucha gente está empezando a decir, ¿sabes qué? Voy a comprar mi auto viejo. Voy a buscar en el mercado de autos usados. Voy a quedarme con mi auto viejo. Oye, incluso esos tal vez tienen un 2015, tal vez compraron un 2018, 2019. Todavía dicen, bueno, es un auto bastante avanzado en tecnología, pero sigue estando al final del camino donde todavía puedo arreglarlo. Y en muchos casos, la gente está haciendo eso. Están regresando tal vez 6 o 7 años atrás y recogiendo lo que era como lo último de los restos del año pasado. Lo último de ese vehículo en el que todavía podían meterle mano. Lo último de los vehículos que no estaban bloqueados por software o que no tenían esa programación del gateway o ese requisito de gastar $9,500 en ese equipo de diagnóstico. Más bien, al comprar ese modelo 2017 todavía tienen lo que estaba saliendo. Claro, tienen turbos e inyección directa de combustible, pero algunas de esas cosas todavía las pueden arreglar. Así que existe esta sensación, esta idea prominente en la actitud de muchas personas de que comprar algo más viejo probablemente les va a servir mejor, porque muchos están viendo muchas de las fallas. Mira a Toyota y sus motores V6 3.4 que se están descomponiendo por todos lados. Los L87 de GM también se están descomponiendo. Incluso Honda, tristemente odio decirlo, con sus motores Hua 35 que también se están descomponiendo. También están teniendo lotes de cojinetes defectuosos ahí. Honda, sus motores 1.5 están quemando empaques de cabeza y tienen problemas de dilución de aceite con combustible. Quiero decir, podría seguir y seguir y seguir. Y algunos de los problemas, por supuesto, se reducen a otra cosa que no he mencionado, por qué los motores nuevos simplemente no son tan confiables.
Bueno, una gran parte de esto, seamos honestos, es la cuestión económica. Quiero decir, cuando escuchamos cada vez más historias sobre partículas de metal o arena que quedan en los motores, y algunas de estas llevan a fallas catastróficas, parte de esto tiene que ver con las tolerancias más estrictas. Los motores antiguos de los años 80 podían tener limaduras de metal circulando y no pasaba nada. Eventualmente se eliminaban después de tu tercer o cuarto cambio de aceite y ni siquiera te dabas cuenta. Los anillos de pistón tenían un poco más de espacio en los extremos. Ya sabes, había un poco más de espacio ahí, por supuesto, entre la cabeza del pistón y las paredes del cilindro. Generalmente tenían un poco más de juego, un poco más de holgura. Y tampoco le pedían al aceite que fuera, ya sabes, un fluido hidráulico, ni le pedían que ayudara a enfriar los cojinetes para los turbos. En cambio, solo estaban apoyando la lubricación del motor. Pero ahora, con tolerancias más ajustadas, cualquier tipo de partícula en el aceite podría terminar atascándose en un cojinete que ahora es mucho más estrecho en comparación con los autos que se fabricaban hace 15 años. Además de eso, ahora hay más problemas. Parte de ese material de los cojinetes o algo de ese material residual extra termina en otros lugares. Recuerda, también lubrica tu sistema de distribución variable. Los cojinetes del turbo. Si se daña un turbo, podría costar 6 o 7 mil dólares en el vehículo equivocado. Así que al final del día, el control de calidad es otro posible factor subyacente. El hecho de que, además, los fabricantes buscan la producción en masa, están sacando cientos de miles de vehículos a diario. Y al hacerlo, a veces, solo a veces, puede haber algo que se les escape. Mira, el problema es que, cuando estás produciendo 1 millón de vehículos, tienes un pequeño defecto fatal inherente. Algo, tal vez una limpieza o una preocupación de desarrollo, o, de nuevo, incluso un problema de calidad, donde tal vez algo no fue limpiado adecuadamente durante el proceso. Eso ya no va a afectar solo a 10,000 vehículos, ahora va a impactar a medio millón de vehículos. Pregúntale a Nissan sobre sus motores de compresión variable, ¿cómo les está funcionando eso? Así como los L87, pregúntale a GM cómo les está yendo con eso ahora mismo. Todos estos son motores con gran potencial y tecnología increíble, muy innovadores, con mejor economía de combustible y excelentes niveles de rendimiento. Pero el problema es que simplemente no son tan confiables por varias razones, principalmente porque los reguladores siguen diciendo que los hagan mejores, más fuertes y más limpios. Espero que eso ayude a todos a entender un poco mejor por qué estos nuevos motores no son tan confiables. De nuevo, como siempre, asegúrense de darle al botón de suscribirse y compartirlo con sus amigos. Hablamos luego. Adiós.